Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora María Esther Rubio Ruiz. La doctora es egresada de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y obtuvo el título con el honor cum laude. Cursó la maestría en ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y posteriormente el doctorado en ciencias biomédicas en la misma institución. Se ha desempeñado como profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias en la Facultad de Medicina y actualmente en el posgrado en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud de la UNAM. Desde hace más de 20 años se ha desempeñado como investigadora en Ciencias Médicas del Departamento de Fisiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, desarrollando las siguientes líneas de investigación: fisiopatología del síndrome metabólico y su tratamiento con compuestos naturales, fisiopatología cardiovascular y el papel cardioprotector de los fibratos, y el papel del sistema renina-angiotensina en enfermedades cardiometabólicas. Ha presentado trabajo en diferentes congresos nacionales e internacionales y han impartido conferencias en foros de investigación y divulgación científica. Es autora de 50 trabajos de investigación publicados en revistas arbitradas y de 8 capítulos de libros especializados sobre el tema de cardiovasculares. Cuenta con más de 2.300 citas registradas. Ha participado en la formación de recursos humanos al dirigir tesis de alumnos de licenciatura, maestría y como miembro del Comité Tutoral de Alumnos de Maestría y Doctorado. Ha sido evaluada en proyectos de investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctora, es un gusto tenerlo con nosotros. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Químico, por la presentación y gracias a todos ustedes que se conectan el día de hoy, después del puente, para escuchar la plática. Como ya lo mencionó el Químico, les voy a platicar acerca de la relación que existe entre la microbiota intestinal y el corazón y vamos a ver si puede ser amor o toxicidad. Y bueno, ahí está mi correo electrónico. Si alguien tiene algún interés particular, con gusto me pueden escribir, y podría contestar sus mensajes sin ningún problema. Bien, vamos a empezar. Ay, no corre permítame un segundo. Ahí está. Entonces, a manera de resumen, el contenido de la plática, primero vamos a tocar acerca de algunos conceptos básicos que son importantes conocer en este tema. Después vamos a echarnos un viajecito al pasado acerca de cómo se empezó, a partir de cuándo el conocimiento de los probióticos, prebióticos, la microbiota intestinal, hasta el día de hoy. Y después vamos a hablar acerca de las evidencias científicas que han aportado datos hacia del conocimiento de este tema. Hablaremos también acerca de los alimentos funcionales que están muy de moda y cómo el ejercicio también puede contribuir a que tengamos una microbiota sana. Y después, pues el mensaje final que me gustaría darles. Entonces, empezaremos tratando acerca de las enfermedades cardiovasculares. Todos es conocido que factores como la edad, el estilo de vida o factores genéticos, la herencia, pueden contribuir a a que nosotros desarrollemos cualquier enfermedad cardiovascular. Puede ser obesidad, síndrome metabólico, isquemia miocárdica, hipertensión, aterosclerosis. Pero si además de estos factores que tenemos aquí, le añadimos malos hábitos como el fumar o el vape o el alcohol, o malos hábitos de sueño, o también si tenemos estrés y no sabemos canalizarlo de la manera adecuada, eso obviamente nos va a llevar a el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Recientemente se ha visto que hay una triada en este sistema, que es el corazón, el intestino y el cerebro. Pero en esta plática solamente me voy a abocar a la relación estrecha que hay entre la microbiota intestinal y el corazón. Otro de los conceptos importantes que debemos de tener en cuenta es que la microbiota o la población bacteriana en un individuo adulto de aproximadamente 70 kilos, tenemos alrededor entre 200 y 300 gramos de puras bacterias viviendo con nosotros. Y esta microbiota intestinal, fíjense la variedad que hay en el sistema respiratorio, en la mucosa oral,
En la piel es donde hay la mayor cantidad de bacterias, en el intestino, que es de lo que vamos a hablar hoy, y también en algunas otras regiones, como sería la vagina. En todos estos casos, tenemos el papel importante de la microbiota. Aquí pueden ver a nivel de filum qué tipo de bacterias son las que están colonizando cada región de nuestro cuerpo y pueden ser simbióticas o mutualistas. ¿Esto qué quiere decir? Que la relación es ganar-ganar. Siempre vamos a tener un aporte, nosotros les damos casa, les damos alimento a las bacterias, hablando coloquialmente, y ellas nos retribuyen de alguna manera, también favoreciendo, dándonos protección o produciendo ciertos metabolitos que nos van a ayudar a la salud. Entonces, teniendo en cuenta este panorama, nosotros nos vamos a centrar hacia lo que es la microbiota que está en el intestino. En la parte de abajo de las diapositivas pueden ver las referencias de los artículos que ustedes pueden consultar si quieren conocer un poquito más. Y dentro de los conceptos claves que debemos de tomar en cuenta, primero es el concepto de microbioma. Y el microbioma es el conjunto de la población, tanto de bacterias, como está acá, bacterias, virus y hongos, el ambiente y los productos que estos producen. Esta relación entre todos estos tipos de organismos es lo que se llama microbioma intestinal. Y la microbiota es justo los microorganismos que viven en el microbioma. Entonces ya tenemos dos conceptos importantes. Vean que son alrededor de 100 trillones de organismos vivos en nuestro intestino. Y hay dos clases de microbiota. Por un lado, la microbiota que se llama residente, que vive de manera natural en nosotros, o autóctona, y hay otra que se llama transitoria. Y esa transitoria se refiere a que como esta microbiota puede estar influida por una gran cantidad de factores, como la dieta, el uso de algún medicamento, antibióticos, el cambio tal vez de situación geográfica o la edad, como vamos a ver más adelante, puede haber cambios en la microbiota y por eso se llama transitoria. Nosotros podemos volver a repoblar el intestino y entonces podemos saber que nuestra microbiota puede regresar a la normalidad. Supieran, es el llamado eubiosis y se refiere a que hay un equilibrio dinámico entre la cantidad y la diversidad de los microorganismos que viven en nuestro intestino. Ese es el concepto de eubiosis. Y aquí en su parte, bueno, de derecha para mí, tenemos en esta caricatura un concepto que se me hace muy fácil, por el cual nosotros podemos tener claro estos dos elementos. Los probióticos son todos los microorganismos que viven en nuestro intestino y los prebióticos son... Uy, creo que se perdió la señal. Permítanme Y tantito. sí, Diego, Es que se perdió un poco la señal y ya no las... mm, ¿en dónde se quedaron, Diego? El concepto de prebióticos. Ok, entonces los prebióticos son los alimentos de la microbiota intestinal, es decir, los compuestos que pueden favorecer el desarrollo de estas bacterias, hongos y virus que viven acá. Y los probióticos son justo la microbiota. La importancia de esto es que tenemos
que tener claro que no es que tengamos bacterias buenas y malas, sino en este sentido de la eubiosis, del equilibrio, debemos de tener a los organismos vivos, pero en la cantidad adecuada. Aquí no hay un blanco y un negro, debemos de tener cierta cantidad de bacterias de forma diversa. Y entonces, en relación a este concepto de eubiosis, que es el equilibrio y que es lo que nos da salud, existe este concepto que se desarrolló y se llama disbiosis, que justamente es el concepto de enfermedad. Aquí les pongo esta caricatura de las bacterias que entre ellas mismas pueden tener una relación mutualista o pueden tener una relación de competencia entre ellas, digamos, vamos a ver más adelante que ellas mismas pueden regular la cantidad de las bacterias que viven dentro del intestino. Y este desequilibrio entonces se llama disbiosis y es lo que me lleva a la enfermedad. Bien, teniendo claros estos conceptos, entonces vamos a platicar un poquito de cómo fue la historia. Y a mí me gusta siempre tocar la historia porque eso nos ayuda a entender los conceptos actuales. Entonces vamos a empezar con este investigador que en 1908, es un investigador ruso, se ganó el Premio Nobel de Medicina. Y Eli Metikhonov lo que hizo fue observar. Y él que observó que en los Balcanes había gente que era muy longeva. Ajá, llegaba a edad avanzada de manera natural y se conservaban sanos. Y él se preguntaba por qué llegaban a esa edad y qué era lo que los ayudaba. Y dentro de eso, fíjense que este investigador descubrió que la población de los Balcanes de los que él estudió consumían leche agria. Y eso lo llevó a postular que justo el consumo de esta leche agria disminuía la toxicidad que puedan tener algunos microorganismos en los seres humanos y por eso vivían más tiempo. Y como ya teníamos el antecedente de Leeuwenhoek y de Pasteur del concepto de las bacterias, entonces sabíamos que los lactobacilos eran las bacterias encargadas de acidificar esta leche y que la gente que la consumía podía vivir más años. Al mismo tiempo, Henry Tisser lo que hizo igual fue observar, pero aisló bacterias de las heces de recién nacidos. Esas bacterias que él aisló de los recién nacidos se llaman bifidobacterias y son bacterias benéficas. Y él hizo un experimento o postuló además que los recién nacidos alimentados con leche materna no tenían tanta diarrea como los recién nacidos que no eran alimentados por la leche materna. De tal manera que él postuló el primer prebiótico de la historia, que sería la leche materna. Además, he de decirles que el consumo de leche materna tiene un papel bien importante en la protección inmune y además en el desarrollo del sistema cardiovascular y un cambio metabólico que se da del corazón de cuando somos recién nacidos a cuando ya somos adultos. Bien, lo siguiente fue en la Primera Guerra Mundial, que este investigador lo que hizo fue que hubo un brote de Shigella en la Primera Guerra Mundial. Y entonces Alfred Nisle se dio cuenta que un soldado que fue el único que sobrevivió al brote de Shigella, aisló las bacterias de las heces de este soldado y vio que tenía un montón de estas bacterias que son E. coli, pero recordemos que hay E. coli cepa patógena y cepa no patógena, de tal forma que él al aislar a la E. coli no patógena, descubrió que dentro de las mismas poblaciones de bacterias pueden proteger a la enfermedad y regular la presencia o no de bacterias patógenas en el organismo. Después tenemos el caso en Japón del doctor, es un pediatra, Minoru Shirota.
Y él también descubrió la presencia de lactobacilos y que podían ser una buena terapia para el tratamiento de enfermedades diarreicas. Seguramente les va a sonar el nombre, Minoru Shirota. Pues sí, es el primer probiótico. Gracias a este doctor se descubrió y se comercializó el primer prebiótico a nivel Asia y después obviamente se fue extendiendo. Entonces seguramente a ustedes les es bien familiar el nombre de Yakult, que son de Lactobacillus casei shirota, porque normalmente pues la gente que hace un descubrimiento bien importante pues tiene que ponerle su nombre, ¿no? O en este caso su apellido. Esto fue en 1935 y hasta la fecha el Yakult se propone como una buena herramienta, aunque ahí sin hacer propaganda. La cantidad de azúcar que tiene es demasiada, entonces ya hay opción también sin azúcar, pero hay otras propuestas que vamos a ver más adelante. Bien, después con el largo del tiempo ya tenemos en 1995 este dúo de investigadores que también descubrieron y nombraron, o más bien el concepto de, acuñaron el concepto de prebióticos, ¿no? Del que hablábamos, que es el desarrollo, que son elementos que contribuyen al desarrollo de la microbiota intestinal. Tenemos algunas otras personas que contribuyeron a esto, obviamente estoy haciendo un resumen de los más importantes, pero la presencia de varios investigadores es lo que ha contribuido al conocimiento que teníamos el día de hoy de la microbiota. Y en el 2001, la OMS y la FAO ya tienen el concepto de probióticos, que es la cantidad de bacterias necesarias que tiene el intestino y que tienen un beneficio para la salud. Dentro de esas bacterias buenas o probióticos, tenemos a las bacterias que producen ácido láctico o llamadas genéricamente BAL, pero hay otras bien importantes de este género que se llama bifidobacterias. Aquí no me quiero meter mucho en género y especie y en estos conceptos, solo me gustaría que de manera general tuvieran claro que tenemos un equipo de los buenos y los otros que no son tan buenos y ahorita vamos a ver por qué. Pero quédense con que lactobacilos, algunas coliformes no patógenas y las bifidobacterias empezamos a descubrir que son las del grupo de los buenos y que tienen beneficio a la salud. Bien, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué hemos llegado hasta ahorita? Fíjense que el conocimiento de la microbiota intestinal en la última década se ha incrementado de manera exponencial. ¿Por qué? Porque ya tenemos varias herramientas tecnológicas que nos permiten no solamente saber qué tipo de bacterias son, sino su ADN, qué comen, qué producen, y esos productos entonces los podemos analizar mediante técnicas bioquímicas importantes como espectrofotometría de masas, o electroforesis o cromatografía, y también podemos aislar el ADN de las poblaciones que viven en el intestino. Y aquí les puse que la microbiota es algo que nos distingue porque fíjense que la microbiota es como nuestra huella dactilar. Aunque seamos miembros de la misma familia, no todos tenemos la misma microbiota. Si hay algún sentido de que podemos tener cepas familiares, ¿no? O que se parecen entre nosotros. Sin embargo, es una huella dactilar que nos va a distinguir y que entonces nos va a favorecer o no la presencia de ciertas enfermedades. En un experimento aquí lo que hicieron fue ver la abundancia, que en la parte de abajo, que sería el eje de las X, vean la cantidad de, perdón, de bacterias de las que se han investigado gracias a su ADN. Y después ven cuánta abundancia a nivel de porcentaje está presente. Este es un ejemplo. Este es en una población española. Y fíjense que yo traté de ver si en México había un estudio parecido. Y sí lo hay, pero depende de la enfermedad.
Es decir, hay algunos estudios de microbiota en enfermedades, por ejemplo, como de obesidad o de síndrome metabólico, de depresión inclusive, o con pacientes con inmunodeficiencias, etcétera. Pero como esta particularidad de la microbiota es que depende de nuestro lugar, pues entonces no hay un estudio que nos pueda decir, bueno, la microbiota de un mexicano promedio, vamos a llamarlo así, es esta, ¿no? De manera general, entonces, tenemos que el 90% de la microbiota son bacteroidetes y firmicutes. El otro 10% lo ocupan las proteobacterias, actinobacterias, fusobacterias, levaduras y algunos virus que son los bacteriófagos. Y fíjense que los virus son una población bien interesante porque son la que se encarga también de darle diversidad a través de este transporte, vamos a llamarlo de esa manera, del ADN de una bacteria a otra dentro de la misma microbiota. Y bien, entonces la microbiota, lo que para determinar esta huella dactilar, depende del nacimiento. Si nacimos a través de cesárea, que dicen que se llama ahora unboxing, ¿no? Del bebé, a través de cesárea o de parto, obviamente la microbiota intestinal que nos da nuestra madre es bien, bien importante y depende, ¿no? Se han hecho algunos estudios que pueden checar que la microbiota de niños que nacimos por vía vaginal se parece a nuestra primera microbiota a la microbiota que está en la piel, por ejemplo, que se ha encontrado en niños que nacen a través de cesárea. Además, si a nuestra mamá le dieron tal vez un tratamiento previo de antibióticos o a nosotros cuando nacimos o a sus hijos o nietos incluso, si les dieron antibióticos, eso también me puede influenciar el tipo de microbiota que yo tengo. Además, como ya les platiqué, si fuimos alimentados con leche de fórmula o por seno materno, la dieta que tuvimos y la que llevamos actualmente o en el transcurso de nuestra vida y a través de la edad. Es por eso que en algunas enfermedades geriátricas también es bien interesante el estudio de la microbiota intestinal, porque con el envejecimiento hay cambios, no solo de metabólicos, sino también de inflamación y otras cosas que pueden afectar el crecimiento de la microbiota intestinal y favorecer alguna cepa en particular. Y a los que les gusta investigar en las bases de datos, fíjense que aquí les pongo la dirección que en este concepto de disbiosis del que les platicaba, que era lo que me llevaba a la enfermedad, está esta base de datos en la que ustedes pueden checar y hacer un ejercicio de investigar cierta enfermedad y ver qué tipo de abundancia o qué cambios hay en la abundancia de estas bacterias. Hasta el momento no podemos decir qué fue primero, si el cambio en la microbiota me condujo perdón, a la enfermedad o si la enfermedad me condujo al cambio de la probiota. Pero lo que tenemos que hacer es, bueno, es interesante, obviamente los que estudian este campo, pues le van a echar la culpa a la microbiota, ¿verdad? Pero vamos a tomarlo entonces como un ámbito integral que todo contribuye al desarrollo de la enfermedad. Y dentro de esta disbiosis o la microbiota en las enfermedades cardiovasculares, que es lo que nos ocupa el día de hoy, primero vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial. Y fíjense que hay varios estudios que demuestran que la presencia aquí en la parte de izquierda dice mayor abundancia o menor abundancia. En uno de los artículos que les pongo abajo, desde donde tomé esta tablita, pueden ver que las bacterias como lactobacilos o bífidos, enterococos, por ejemplo, si están en menor abundancia, pueden asociarse al desarrollo de hipertensión.
y algunas otras bacterias como Clostridium o bacteroides se asocian con el aumento de la presión arterial. En un ratito les voy a platicar cómo le hacen las bacterias para asociarse a estas, al desarrollo de la hipertensión. Por otro lado, en este problema de salud bastante importante a nivel mundial, que es la obesidad y el síndrome metabólico, también se ha estudiado que hay cambios en la microbiota intestinal, principalmente del género Lactobacillus o Bifidobacterio, de las que les platicaba. Si ya les dije que eran del grupo de los buenos, obviamente están disminuidas en esta enfermedad. Y vean cómo la presencia de bacterias como bacteroidetes, y si yo tengo una gran diversidad, me van a llevar al aumento de la integridad del intestino y a la protección, tomando en cuenta estos parámetros que tenemos aquí en la parte de abajo, porque disminuyen la inflamación y aumentan la sensibilidad a la insulina. Pero si nosotros tenemos el proceso de disbiosis en donde este tipo de bacterias están disminuidos y tenemos un aumento de firmicutes, entonces tenemos menor diversidad, hay una gran cantidad de producción de un primer producto que se llama lipopolisacárido, y que esto me puede llevar a un proceso inflamatorio y que entonces puedo tener dislipidemia, resistencia a la insulina, aumento del tejido adiposo. Y esto me puede contribuir también entonces al desarrollo de la obesidad o del síndrome metabólico. Y otra de las enfermedades importantes cardiovasculares es la aterosclerosis. Y en esta también se ha visto que bacterias, vean de nuevo las enterobacterias, Streptococcus, Klebsiella, están aumentadas en cantidad comparado con las eubacterias y algún otro tipo de bacterias como por ejemplo las oscilobacterias. Y este género, el Oscillobacter, tiene una particularidad. Fíjense que hay un estudio científico que demuestra que la Oscillobacter nos puede contribuir a la disminución de colesterol en la sangre, de tal forma que entonces esta bacteria se propone como una terapia hipolipemiante. No solamente los fármacos, sino que también las bacterias pueden funcionar como una terapia efectiva para el tratamiento de enfermedades como la dislipidemia y aterosclerosis. Bien, entonces, ¿cómo le hacen las bacterias para ayudarnos a contrarrestar estas enfermedades? Y bueno, eso lo hacen a través de los metabolitos, es decir, de las sustancias que producen y excretan hacia el intestino, y esos productos se llaman postbióticos. Ajá. Estos metabolitos que no son nada, estos posbióticos no son nada más que metabolitos de la microbiota intestinal. Y como pueden ver, aquí tenemos ácidos grasos de cadena corta, o en inglés también pueden ver su abreviatura, que es SCFA. Estos ácidos grasos de cadena corta, ahorita les voy a platicar un poco más, pero son el butirato, por ejemplo, que es el que se ha encontrado, o el propionato, ácido butírico, que se encarga de conferir protección cardiovascular. También pueden producir compuestos neuroactivos. ¿Y a qué me refiero con este término? A que los metabolitos pueden incidir de manera particular al sistema nervioso central y favorecer entonces su funcionamiento, pero además la conexión. ¿Se acuerdan que les platicaba de esta conexión o este eje cerebro, intestino, corazón? Bueno, pues se ha descrito que la microbiota intestinal puede producir compuestos neuroactivos. Y fíjense que dentro de eso seguramente ustedes han oído hablar acerca de la serotonina, ¿no? La serotonina, entonces, es como una hormona que nos da la felicidad, que estamos de buen humor. Bueno, se ha visto, esta viene a través del metabolismo de un aminoácido que se llama triptófano. Pues se ha visto que no solamente el cerebro puede producir serotonina, sino que también el intestino
es una gran fuente de serotonina. Y por otro lado está la producción de sales biliares. Y estas sales, como ustedes saben, ayudan al metabolismo del colesterol, al metabolismo de grasas y también estas sales biliares entonces ocasionan que podamos excretar algunos compuestos metabólicos, sobre todo viniendo de los lípidos, pero que también el colesterol se utiliza como fuente de las sales biliares. Otro elemento importante perteneciente al grupo de los posbióticos es el TMAO, o que eso es la abreviatura del óxido de trimetilamina. Ya les había contado al grupo de los buenos, que son los ácidos grasos de cadena corta. Pues, ¿qué creen? Tenemos un antagónico, que es el TMAO. Y ahorita les voy a platicar por qué. Está asociado entonces al daño cardiovascular, de tal forma que las bacterias que producen una gran cantidad de TMAO son las que se asocian con el daño cardiovascular. Además, las bacterias también pueden producir gases. Obviamente metano, ¿no? Que es lo que nos puede causar un poco de inflamación, que es producto de la fermentación, pero también pueden producir gases como el sulfuro de hidrógeno o el óxido nítrico, que son potentes agentes vasodilatadores. Y si entonces tenemos bacterias que producen una gran cantidad de agentes vasodilatadores, esto me va a contribuir a que me disminuya la presión arterial. Y por otro lado, es bien sabido que la microbiota es capaz de producir vitaminas, como cuáles la vitamina K o la niacina o vitamina B12. Si nosotros no tenemos una microbiota sana, no tenemos una buena coagulación en la que participa la vitamina K. Y tampoco un buen metabolismo si no tenemos vitamina B12. De tal forma que pueden ver, este es un resumen de los metabolitos que puede producir la microbiota y así entonces me pueden contribuir a la absorción y digestión de algunos elementos que nosotros estamos consumiendo en la dieta. Me favorecen la regulación metabólica, ya sea el metabolismo, favoreciendo el metabolismo de carbohidratos o grasas, pero también son capaces, porque estos mismos pueden desempeñar el papel de controlar la presencia de ciertas bacterias o no dentro del intestino a través de producción de antimicrobianos. Y de esa manera, la misma población puede regular la densidad de una cepa o de otra. Bien, y en cuanto al título de la plática, ¿a qué me refería con amor o toxicidad? Justo a este proceso de eubiosis o disbiosis. Y aquí les puse el símbolo del yin y del yang. Finalmente, la vida es así. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, que son los que les había platicado, y vean cómo pueden ser capaces de regular un montón de procesos. Bueno, aquí tenemos 6, pero están asociados a la presencia de alguna enfermedad. En este caso, los ácidos grasos de cadena corta son buenos. ¿Por qué? Porque me disminuyen la inflamación. Aquí me favorecen la vasodilatación, favorecen esta relación cerebro-intestino, pueden favorecer la revascularización, el remodelamiento del sistema nervioso, la producción de algunas proteínas bien importantes que tienen que ver con el funcionamiento cardíaco, por ejemplo, como la caveolina 1 o esta enzima convertidora de angiotensina que seguramente la han oído hablar, que el sistema renina-angiotensina está involucrado en la regulación de la presión arterial y algunos otros procesos adicionales. Además, tienen que ver con esta regulación del metabolismo de los lípidos y por ello, entonces, me pueden proteger del desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Y el yang, entonces, por el otro lado, les había yo contado del óxido de trimetilamina, que es esta molécula chiquita, pero vean lo mala que puede ser.
¿Y a a qué me refiero con mala? Con un término muy coloquial, porque algunos elementos de la dieta, que sea mucha carne roja, poca fibra sobre todo, o en algunos gimnasios que les recomiendan incluso en el ejercicio, oye, tómate carnitina, que esta te va a ayudar un chorro para favorecer la masa muscular y tu metabolismo y demás. Híjola, pues su uso es bastante complicado, o vamos a decir bastante dudoso, porque además la carnitina entonces me contribuye a la formación del óxido de trimetilamina, que está relacionada con daño en el hígado, también con los procesos de trombosis, aterosclerosis, falla cardíaca o también daño cardíaco, perdón, daño renal, que entonces puede estar relacionado incluso con el daño cardíaco, ¿no? Si tenemos problemas renales, también lo más probable es que a la larga tenemos un daño cardíaco. Entonces, ojo con la dieta y que si la tenemos rica en carnes rojas, no variada y con carnitina que nos puedan recomendar, no es la mejor opción. Bien, entonces con base a esto ya vimos que podemos tener bacterias que son buenas porque me producen de manera específica un montón de sustancias que me ayudan a la salud cardiovascular. Específicamente vamos a centrarnos en estos tres tipos de bacterias que ya vimos que son las buenas. ¿Por qué? Porque producen ácidos grasos de cadena corta de manera importante. Alimentos funcionales. Ahorita está muy de moda entre los millennial y centennial y demás, que dicen, yo estoy consumiendo chucrut, ¿no? El chucrut es un elemento de Europa que es col fermentada en salmuera, ustedes lo pueden encontrar, y estos alimentos fermentados y conservados, pues se utilizaban porque las condiciones de invierno pues eran bastante crudas en estos países, ¿no? Entonces, conservar a los vegetales de una forma que me pudiera yo consumir después era una gran opción. Sin embargo, ahora se sabe que esta fermentación de la col, que hay que tener cuidado, hay varias recetas en el internet, ustedes pueden checar, incluso en algunas partes de Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, consumen el mismo alimento que se llama ahora kimchi, porque estamos en Corea del Sur, y que es col fermentada o también puede tener rábano o nabo. De la misma manera, con sal, fermentado, lo guardamos y entonces esto es un alimento, ¿por qué funcional? Porque es rico en prebiótico y aparte en probióticos, porque pueden tener organismos vivos, benéficos. Por otro lado, en Japón hay un alimento bien común que se llama natto. La verdad es que, por lo que he oído, porque dicen que es como para paladares exigentes, es soya fermentada y en algunos casos el sabor es muy fuerte y la consistencia como que no ayuda mucho. Pero este natto es soya fermentada también por levaduras o lactobacilos. Y otro alimento funcional es el famoso kefir o kéfir. Para las viejas generaciones como yo, no es nada más que los fermentos búlgaros que seguramente alguna tía o abuela, en mi caso, mi abuela paterna, tenía su cultivo de fermentos búlgaros. Y estos son leche acidificada a través de estos tipos de bacterias. La soya es a través de un bacilo que se llama Bacillus subtilis y este también es por levaduras y lactobacilos. Bien, entonces estas recomendaciones ahorita están muy de moda, es como moda vintage, pero bueno, ya vienen de tiempos ancestrales. ¿Qué se recomienda ahora? Híjola, pues una dieta mediterránea, no solo por los compuestos que tiene cada uno de estos elementos en la dieta, ¿no? Como el ajo, quercetina,
licopeno, por ejemplo, en el jitomate, sulforofano en el brócoli, o que también tenemos sustancias en el té verde, la jamaica, los pimientos, polifenoles presentes en el vino tinto, resveratrol, quercetina. Estos compuestos naturales, además de la fibra, son elementos bien importantes que pueden tener prebióticos. ¿Eso qué quiere decir? Que me van a favorecer el crecimiento de las bacterias que viven en nuestro intestino. Ojo, a veces, ahorita ustedes pueden ver en internet, en Walmart, en Amazon, en donde quieran, les venden chucrut y les venden natto y les venden kimchi. Pero ¿qué creen? Estos dos que les venden, o el kefir, por ejemplo, están pasteurizados. ¿Qué quiere decir? Pues que las bacterias, este proceso de pasteurización, estos elementos funcionales ya no tienen bacterias vivas que estén ayudándonos a nuestra salud cardiovascular. No quiere decir que no sirvan, pero no tienen, digamos que no son tan eficaces, porque lo que nosotros necesitamos es que no sean pasteurizados. Aún así, estos elementos sirven porque me están proviendo de prebióticos, ¿no? Y tal vez de algún otro compuesto adicional de bacterias fragmentadas que se pueden llamar parabióticos de forma genérica, perdón, pero también son importantes. Bien, algo interesante, bueno, que a mí me pareció muy interesante porque yo soy una fan del café, es que el café puede ser un aliado intestinal. Y en el año pasado, bueno, primero, ya se sabía que el café es un gran aliado para la salud cardiovascular porque tiene un montón de polifenoles que tienen actividad antioxidante y también tiene otros compuestos como el ácido quínico que tienen actividades antiinflamatorias. Pero fíjense que el año pasado salió este artículo bastante interesante en el que gracias a las técnicas modernas actuales se sabe que el café y el ácido químico en particular favorecen la presencia, abundancia de esta bacteria intestinal que se llama Leucinobacter. Y esa bacteria es un bacilo gram negativo que obviamente favorece la fermentación de ciertos elementos, produce ácidos grasos de cadena corta y de esa manera entonces si de por sí el cafecito a la mañana nos cae muy bien, nos despierta y nos hace sentir bien, pues y además estamos consumiendo antioxidantes, además estamos favoreciendo el crecimiento de esta bacteria que también es benéfica para la salud. Este artículo es bastante interesante, es un artículo multicéntrico, participaron un montón de pacientes de Estados Unidos y de Inglaterra, los estratificaron entre la gente que no tomaba café, los que tomaban mucho o los que consumían de manera moderada. Hicieron un análisis por técnicas bioinformáticas, lo cual hace, pues vean, lo publicaron en la revista Nature y este es uno de los hallazgos bien interesantes en que el café pues tiene otras bondades adicionalmente al despertarnos en la mañana. En resumen, entonces, si tenemos una intervención funcional, ¿qué quiere decir? Que yo puedo consumir unos probióticos activos. Hay muchas cápsulas en el mercado que me pueden llenar de probióticos. También hay algunas otras partes de bacterias que les decía que se llama parabiótico, partes de las bacterias que nos pueden ayudar. Por otro lado, hay algo que se llama terapia de fagos, en donde también tenemos el inóculo de algunos virus que les platicaba. El trasplante fecal también es una gran terapia que se ha visto que contribuye a la recuperación de la salud en enfermedades no solo cardiovasculares, sino en cáncer. Aquí tenemos algunos compañeros que trabajan con este trasplante fecal y fíjense que han tenido resultados bien interesantes, sobre todo en
cáncer en algunos experimentos, modelos animales, obviamente, de cáncer de colon. Y entonces el consumo también de compuestos funcionales, de alimentos funcionales que les platiqué, me van a favorecer la salud de mi microbioma, que me va a llevar a la producción de diferentes metabolitos, entre ellos los ácidos grasos de cadena corta, pocos lipopolisacáridos y también el óxido trimetilamina. Por lo tanto, estos elementos me van a llevar a cambios metabólicos favorables, a regularme el sistema inmune que funcione de manera adecuada, incluso a darme unas señales del sistema nervioso buenas que me van a contribuir a mi salud cardiovascular. Y por último, me gustaría tocar el tema de el ejercicio también ayuda. Pues sí, fíjense que en este artículo se ha demostrado que el ejercicio no solo es bueno para estos órganos que tenemos aquí por la misma característica del ejercicio, de la actividad física, sino que también se ha visto que el ejercicio a través de diferentes mecanismos me puede favorecer el crecimiento de bacterias buenas en la microbiota intestinal, la producción de estos ácidos grasos de cadena corta que les mencionaba, y entonces esto me contribuye a la disminución de la producción de citocinas proinflamatorias, pero además vean cómo impacta en órganos como el intestino por él mismo, en enfermedades como el cáncer de colon o en el cerebro, aumentando la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, puede ser un buen aliado para la obesidad y el síndrome metabólico, y se sigue investigando cómo la producción de estos metabolitos de la microbiota a través del ejercicio por sí mismo. Ojo, podemos tener combinación obviamente entre dieta y ejercicio, y entonces el efecto sinérgico es mayor. Sin embargo, en algunos experimentos, en este artículo menciona que el ejercicio por sí mismo puede ocasionar cambios benéficos en la microbiota intestinal. Y bien, ¿con qué me gustaría que se llevaran a casa y compartieran? Que con esta plática, pues aprendimos que la microbiota intestinal tiene una relación bien estrecha con el hospedero, en este caso nosotros, y que a través de la producción de ciertos metabolitos puede contribuir al estado de salud, amor, o por el contrario puede ser tóxico, y entonces nos puede producir ciertas enfermedades cardiovasculares y otras más. Entonces, es bien importante que nosotros favorezcamos el desarrollo de una microbiota intestinal sana, consumiendo una dieta adecuada, rica en fibra, en alimentos naturales, en vegetales, en frutas, pero además haciendo ejercicio. Y bueno, no me queda más que darles las gracias a todos por su atención, y quedo a sus órdenes por si tienen alguna pregunta o duda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos la primera pregunta. Si el azúcar no interfiere en la función del desarrollo de la microbiota. Sí, claro. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, hay muchos estudios que apuntan que el consumo excesivo de azúcares, voy a hablar de los refinados, causan disbiosis, es decir, que favorecen la fermentación por ciertas bacterias, y la abundancia también cambia. Incluso hay algunos estudios en que el consumo de excesivo de edulcorantes también nos pueden afectar el desarrollo de la microbiota intestinal sana. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿La dieta mesoamericana también puede considerarse saludable como la mediterránea? Sí, claro. Hay experimentos bien interesantes del grupo de ahí con ustedes, con el Instituto Nacional de Nutrición, en particular el equipo del doctor Tovar y la doctora Nimbe, que ese tipo de dieta, consumiendo dieta rica en proteína, ya hay algunos estudiantes que han aislado en modelos animales, obviamente, el consumo, por ejemplo, de dieta de la milpa con no sé, maíz, frijol, nopal, calabacitas y todo esto. A nivel de evidencia científica, el consumo de la dieta mesoamericana
obviamente favorece el desarrollo de bacterias benéficas y eso nos contribuye no solamente a la disminución de obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, esos experimentos están bien interesantes en ese grupo que les platico. Han visto incluso la modificación en la abundancia de la microbiota intestinal y en la producción de compuestos como el TMAO o ácidos grasos de cadena corta, al consumir, por ejemplo, diferentes fuentes de proteínas como chapulín, hormigas y demás. Eso está bien interesante y por supuesto que ese tipo de dieta es benéfica. Muchas gracias. Siguiente pregunta, yo creo que está un poco relacionada. ¿El pulque también sería benéfico sin exceso? Sí, claro. Y Oh, quelites, espinacas, todo eso de la dieta de la milpa. bien. Siguiente pregunta. ¿El café descafeinado conserva la bacteria que mencionó? Bueno, en realidad el café no es que nos estemos comiendo la bacteria, sino el café al que nosotros tomamos hace que esa bacteria vive en nuestro intestino. Entonces va a favorecer que crezca. De hecho, en el artículo que les mencioné, justo también lo que hacen es ver el café descafeinado o el café regular, digamos, con cafeína. Y como el elemento importante es el ácido quinoico, que es uno de los más abundantes que favorece el crecimiento de la bacteria, también es bueno. Entonces pueden escoger el café que quieran de Chiapas, Veracruz, del que sea, Cuetzalan, siempre va a favorecer el crecimiento de la microbiota intestinal sana. Gracias, tenemos agradecimientos. Doctora, nos echaremos un cafecito a nuestra salud. Ujú. Muy interesante. Felicidades, doctora, muy bien explicado. Excelente ponencia. Gracias por compartir. Aquí hay otra pregunta. ¿Hay alguna relación entre la microbiota intestinal con trastornos psicológicos como la depresión, ya que se dice que el intestino es el segundo cerebro? Sí es, efectivamente, hay varios artículos, muchas evidencias científicas que relacionan bueno, que denominan al intestino como el segundo cerebro. Y esto es un poco en relación a la producción de serotonina que les platicaba, que es la hormona una de las hormonas de felicidad, del estado de ánimo. Y sí. Hay varios artículos, si me quieren escribir a mi correo electrónico pudiera darles algunos. Y hay también algunas evidencias científicas de estudios que han hecho en personas con depresión o sin depresión, claramente dependiendo de si esta depresión viene por digamos, desequilibrio. Y de hecho, fíjense que la microbiota intestinal o el uso de probióticos se ha incentivado para el tratamiento de enfermedades neurológicas, Parkinson, Alzheimer, por ejemplo. Ahorita yo me centré a cardiovascular, pero hay mucho en cuanto a relación de enfermedades neurodegenerativas, incluso de depresión. Muy interesante. Tenemos siguientes agradecimientos. Excelente presentación. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la ponencia. Bueno, yo también tengo una pregunta, que siempre me ha surgido porque, este, bueno, ¿qué es mejor, tomar un solo probiótico, por ejemplo, Shirota, o bien hacer una combinación de varios probióticos? O sea, comprar de otras marcas, probar y tomar de los. Claro, gracias, Diego. Sí, efectivamente, eso es bien interesante. La clave es la diversidad. Entonces, el Yakult puede ser una buena fuente de microbiota, sí. Sin embargo, lo que se recomienda es la diversidad. Actualmente existen en el mercado, incluso en similares, en Amazon, en donde Ujú. quieran, que las cápsulas que venden con probióticos que dicen con 100 millones de probióticos o un montón. ¿Por qué? Clave número uno, fíjense en la diversidad. Y clave número dos, lactobacilos más bifidobacterio. Esos son los más, voy a usar
el término chidos, son los más eficientes. Ajá. Lactobacilos, pero las bifidobacterias son lo mejor para cualquier tipo de enfermedad, específicamente las cardiovasculares. Esos son los dos puntos importantes. Y algo mayormente importante. Acuérdense que nosotros nos estamos tomando las cápsulas y tienen que pasar por todo el proceso de digestión. Es decir, entre mayor cantidad de probióticos consumamos, la probabilidad de que lleguen a colonizar nuestro intestino aumenta, porque tienen que librar la producción de ácido clorhídrico, tienen que librar, por ejemplo, algunas proteasas o amilasas también. Entonces, diversidad, fijarnos en la abundancia de bífidos y lactobacilos, que son lo mejor, y la cantidad de probióticos. Hay otras opciones, como el trasplante fecal, por ejemplo, que les platico, pero bueno, los bífidos pueden ser una opción mucho más práctica, el consumo de probióticos en forma de cápsula. Sí, muchas gracias. Creo que aquí tenemos un comentario que dice, para mantener la microbiota siempre se debe consumir alimentos con probióticos. Bueno, creo que es pregunta. Ajá, no siempre, ¿por qué? Porque nosotros recordemos que tenemos nuestra microbiota intestinal residente. Nosotros ya venimos con una que nos dio nuestra mamá cuando nacimos y aparte en la dieta que nosotros consumimos desde que éramos bebés. Entonces ya tenemos una microbiota. ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, pues me tomo prebióticos, es decir, fibra, frutas, compuestos naturales y demás. Entonces, no necesariamente. ¿Cuándo sí es buena? Si, por ejemplo, yo me enfermé de tos, voy a decir, y entonces me mandaron antibióticos, y con eso, no nada más me afectó o me controló el proceso infeccioso. Yo estoy hablando de una enfermedad respiratoria, una enfermedad urinaria, ¿no? Por ejemplo, infección de ese tipo. Si yo tomé antibióticos, ahí sí necesito repoblar. ¿Y cómo voy a repoblar? Pues está la clásica enterogermina, por ejemplo, pero esas son E. coli no patógenas, pero también los probióticos, ahí sí son necesarias una estrategia adicional para repoblar todo, pero con bacterias buenas. Si no le vamos a dar chance a las oportunistas de volvernos a colonizar y a lo mejor ya no tenemos una infección de tipo respiratoria o urinaria, por ejemplo, pero sí gastrointestinal. Muchas gracias, doctora. También agradecerle por haber asistido. Creo que ya no hay más preguntas, por habernos dado una grandiosa plática. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, siempre es un placer compartir, de verdad, muchas, muchas gracias. Que tengan buen día a todos. También quisiera agradecer a nuestros asistentes. Hoy tuvimos conectados a 71 equipos, tomando